Bien. Sean todos una vez más bienvenidos. Gracias por su asistencia. Vamos a comenzar. Me gustaría invitarte a que hagamos una oración y podamos meternos en el tema del día de hoy. Inclina tu rostro por un momento. Pidamos ahí en nuestro lugar, ahí en nuestro corazón, en nuestra mente, que seamos alumbrados por Dios, que Dios nos ayude en esta mañana. Yo entiendo que queremos de Dios, queremos de su palabra, queremos de su ayuda, de su bendición. Dios nos ha traído a este lugar, en esta hora, en este día. Recibamos de Él, recibamos de su gracia, recibamos de su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, somos hombres, Señor, hombres necesitados, hombres, mujeres, que no podemos en nuestras fuerzas, Señor. Necesitamos de la dirección y gracia tuya. Tú nos puedes guiar más allá de la muerte y queremos oír tu voz, Señor amado. Tómanos en tu mano, dirige esta reunión, dirige tu palabra hacia nuestros corazones. Toma nuestra distracción, toma aquello que nos pueda estar turbando el día de hoy. Toma cada corazón, cada necesidad. Así tú hables, Señor. En el nombre de Jesús, confiamos en ti. Amén. Hoy quiero abordar esta temática acerca del llamado de Jesús. El llamado de Jesús. ¿Qué implica este llamado del Señor Jesucristo para con nosotros, los seres humanos, para su iglesia, para ti, amado, que quieres escuchar, que quieres aprender, que quieres saber del camino eterno, que quieres más de Dios, que estás consciente de esta necesidad apremiante, que sabes que necesitas escuchar de Dios, que requieres de algo más que solamente pues recibir el pan de cada día, que solamente recibir el salario diario, recibir tu sueldo, tus comisiones. Más que eso, sabes y estás consciente de que requieres algo más que eso. ¿Por qué? Simplemente volteas a ver a tu alrededor, a tus hermanos, a tus hijos, a tu esposo, y volteas a ver a tu alrededor y en tu misma casa ves y te sientes ya con un peso, una carga, una necesidad de que alguien más que tú, varón, tiene que intervenir y dirigir tus necesidades espirituales. Y es ahí justamente donde entra este llamado. El llamado que el Señor Jesucristo nos hace a todos los seres humanos, a todos los hombres, a todas las mujeres. Necesitamos el llamado de Jesús. Pudimos ver cómo Jesús incluso se acerca personalmente. Es decir, Jesús cuando nos habla específicamente conforme a nuestra necesidad y nos llama para algo de lo cual Él trazó en nuestras vidas, de lo cual Él quiera mostrarnos y Él quiera hacer por nuestra vida. Y uno de estos motivos por los cuales Dios abrió un camino amplio a través de su Hijo Jesucristo es la salvación del alma, la redención por los pecados. El ser humano, al estar en esta tierra,
toma todos estos caminos ofertados por el enemigo, príncipe de este mundo que es Satanás. Toma esos caminos, se dirige en ellos, se transita en ellos. Empieza el ser humano a desviarse cuando es en su temprana edad, en su adolescencia, cuando empieza a tener uso de razón, y empieza a caminar y a hacer todas estas clases de conductas de las cuales empiezan a corromper nuestra mente, nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser empieza a ser distorsionada por todas aquellas cosas que comenzamos a permitir que entren en nuestro corazón, porque bien dijo Jesús, no, lo que entra, el alimento físico que entra en la boca, eso no contamina al hombre, eso va al estómago, va a la letrina, dijo Jesús. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Eso sí es lo que contamina al ser humano, porque de dentro salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las malicias y toda clase de depravación sale de dentro del corazón. Y es ahí donde Jesús pone el dedo en la llaga, amado, para que nos acerquemos a Él. Recuerda, Dios se acerca a nosotros y nosotros nos acercamos a Dios. Amén. Esta es la necesidad apremiante, que Jesús se acerca a nosotros y necesitamos de Él. Requerimos de su ayuda, de su consuelo, de su fuerza. Aún de Dios requerimos la fe, la confianza para acercarnos a Él. Requerimos la fe para esperar su promesa. Requerimos la fe para esperar su respuesta. Y si no la da inmediata, tenlo por seguro que la paz te la dará para decirte: yo voy a proveer en su momento. Yo voy a proveer cuando sea lo necesario. Yo voy a proveer en su tiempo, porque dice la misma Escritura que todo tiene su tiempo para lo que se quiere debajo del sol. Todo tiene su hora, todo tiene su momento. Y si el momento y el tiempo es la redención de vuestras almas, amado, no lo desperdicies. Acércate a Dios. Si el tiempo es el tiempo aceptable para que Dios bendiga tu alma, para que Dios satisfaga tu corazón insatisfecho, amado, toma este tiempo. Es el llamado de Jesús. El llamado de Jesús es personal, es por nombre. Él se acerca a nuestra necesidad. Jesús se acercó a Zaqueo. Bájate, Zaqueo, voy a tu casa. A Jesús le interesaba a alguien, Zaqueo, porque Zaqueo estaba necesitado, estaba vacío, era un hombre rico, era un principal, tenía prestigio, fama, autoridad, era conocido Zaqueo. No le importó incluso la vergüenza pública de subirse a un árbol. Y se acercó Jesús a esa casa, a ese hombre, a ese corazón. Zaqueo, la salvación ha llegado a esta casa. Entonces, lo que vemos en los hombres que tuvieron ese encuentro con Jesús y que tuvieron ese acercamiento con Cristo, sus vidas fueron transformadas. Veámoslo en Lucas, por favor. Lucas capítulo 19, versículo 5. Veámoslo ahí en el Evangelio de Lucas. Cuando justamente se acerca Zaqueo, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cómo podemos interpretar esto, amado? Son las inquietudes de Dios en vosotros. Son esas inquietudes que te mueven a asistir. Son esas inquietudes que te llevan a querer escuchar de Dios. Son esas inquietudes que te hacen ver tu propia necesidad. Son esas inquietudes que te impulsan, que te empujan, que te levantan, que te dicen: no te quedes aquí, ve a escuchar la palabra. Son esas inquietudes internas que te dicen: vas por mal camino, no estás haciendo bien las cosas, algo tienes que escuchar, las cosas no marchan bien en el matrimonio, necesitas un consejo extra, las cosas no están marchando bien en casa, creo que vas a necesitar buscar a Dios.
Son esas inquietudes que mueven al hombre cuando las cosas algo están ocurriendo fuera de su lugar, fuera de lo común, que es algo extraordinario que no había pasado. Vemos que Zaqueo, ya estaba pasando algo en el corazón de Zaqueo. Él necesitaba oír una palabra de vida eterna. ¿Cuál era una de las inquietudes de Zaqueo? Haber defraudado a su prójimo. Estas fueron de las cosas en las cuales Zaqueo se corrompió. Estas fueron una de las desviaciones que Zaqueo tomó en la vida y dijo: mira, pues es bien sencillo, la estafa, la trampa, es bien fácil adquirir cosas que a ti no te costaron y hacerlas tuyas y te vuelves rico. Dijo: de acuerdo, yo he fallado en esto, Señor. A quien le he defraudado, se lo voy a regresar cuadruplicado. ¿Qué dijo Jesús? La salvación ha llegado a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y según la promesa, amado, tú y yo podemos ser hijos de Abraham, porque en él serían benditas todas las familias de la tierra. Por eso Dios lo puso a contar las estrellas a Abraham. Le dijo: bueno, pues si puedes contar las estrellas, mira cuántas son, porque de ti y de tus lomos saldrá una gran descendencia. Y según la promesa, amado, de Dios, podemos recibir bendición y vida eterna. Podemos, si nos allegamos a Él, si tomamos esa promesa, Dios es fiel. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios es fiel. Dios no quiere la muerte del que muere, porque pensamientos de paz y no de mal tiene para vosotros. Así como lo tuvo por Zaqueo, lo tiene el día de hoy. Vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Marcos capítulo 3, verso 13. Dice: después subió al monte. ¿Y qué dice? Y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Está especial esto, amado, porque si yo creo a esta palabra, Dios me está llamando a mí. Dios te está llamando a ti. Yo creo que por algo estás aquí, porque hizo llegar así, dice la Escritura, a quien Él quiso. Gloria a Dios que no te ha desechado. Gloria a Dios que no ha cerrado su gracia para con tu corazón. Gracias sean dadas a Dios porque no se ha cerrado la oportunidad de bendición para tu alma, para tu corazón, para tu necesidad. ¿Sabes algo? Dios sabe olvidar el pasado. Te digo algo muy importante: Dios lo olvidó conmigo. Olvido el pasado de mi vida. ¿Crees que Dios puede olvidar el pasado de tu vida vieja? Porque en Jesús todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas pasan. ¿En quién? En Jesús. Jesús ha mirado tu vida y le ha placido llamarte. Aquí es de dos: es Dios llamando, pero es el hombre respondiendo. Es Dios poniendo su llamado: ven y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme. Y la respuesta a ese llamado es nuestra, amado. Es de cada uno de nosotros en lo personal, porque Jesús llama en lo personal. Aún en la Biblia podemos ver ejemplos de muchos que fueron llamados a cosas específicas y otros llamados a la presencia de Dios. En diversas maneras Dios hizo obras desde la fundación del mundo para que andemos por ellas. Amado, el reino de los cielos
Y lo digo no despectivamente, sino el reino de los cielos no es para los inútiles, es de aquellos que Dios quiere usar, amado. Y si Dios te está llamando a ti, Dios te quiere usar. Y si no lo sabes, yo te lo digo, Dios nos quiere usar. Incluso Dios formó y puso, varón y hembra los hizo Dios, y formó una casa, un hogar, un matrimonio, porque de él, de esa institución que Dios hizo, buscaba descendencia a Dios. Y la está buscando de ti. Que aquellos que salieron de ti o salgan de ti sean y puedan ser para la gloria de Dios. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Vuelvo a releer el texto. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué quiero recalcar en este punto? Jesús llama a andar como Él anduvo. ¿Es complicado andar detrás de Jesús? No. Se vuelve complicado por todos aquellos hábitos y costumbres y malas maneras de conducirnos en esta tierra. Pero cuando Él nos hace nuevos, borra y hace todas las cosas nuevas, y aquí todas las cosas viejas pasan. Limpia tu mente, limpia el corazón, limpia el alma, limpia los pecados. Y como te decía, se olvida del pasado. Y entonces puedes andar como Él anduvo. Ahora, como tu corazón es limpio, piensas limpiamente. Como tu corazón es regenerado por Dios, ahora ves al prójimo como a alguien a quien ayudar. Ahora ves al prójimo como alguien a quien te puedes allegar y bendecir su alma, bendecir su familia, ayudarle mutuamente uno a otro. Ya no con la trampa, ya no con la estafa, ya no con la chapuza, sino ahora, como veo las cosas limpiamente, puedo hacer las cosas y andar como Jesús. Es el reflejo, al ser llamados a Cristo Jesús, de ser testimonio público en esta tierra, de ser testimonio de Cristo aquí en esta tierra, en tu casa, en tu parentela, tal como sucedió en el Gadareno que vimos el domingo pasado. Jesús cambiando su vida y lo puso en su cabal juicio, lo puso en orden, lo instruyó, le ayudó, le bendijo, restauró su ser, sacó toda aquella legión de demonios que había dentro de él que lo sacudían. Dios lo restaura y lo pone en una conciencia íntegra. ¿Cuál fue el primer deseo que tuvo el Gadareno? Déjame andar contigo, Jesús. Quiero andar contigo. Vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Qué quería Jesús? Que fuera un testimonio caminante. Mira, ahí va el Gadareno. Mira, aquí está el Gadareno. El que ya no podía ni sentarse a la mesa ni convivir con los suyos. Ahora es alguien en piedad, ahora es alguien en verdad, ahora se comporta honestamente, ahora es una persona amorosa, ahora es alguien a quien puedes allegarte con una plática normal. Porque la promesa, amado, está latente y con el corazón se cree para salvación.
Cuando alguien es llamado por Jesús, es ser llamado a andar como Él anduvo. Zaqueo lo entendió muy bien, por eso mostró arrepentimiento. Zaqueo por eso mostró esta actitud ante Jesús y dijo: Señor, yo creo que tengo algo que no me pertenece. Señor, a quien he defraudado y le he echado trampa, prefiero regresarlo, no es mío. Y de Jesús recibió la salvación, amado. Yo te pregunto, ¿qué quieres recibir de Jesús? Ok, ¿quieres recibir riquezas terrenales? Yo te pregunto, el día que mueras, ¿te las vas a llevar? No, Señor, como por ahí dicen en algunas agrupaciones, pues quiero el Rolls Royce, el Mercedes Benz. No, espérame, es que el día que seas llamado a la eternidad, eso se va a quedar aquí. De nada te va a servir un carro nuevo. Pero el día que fallezcas y que estés bien con Jesús, podrás ser llevado al seno de Abraham. Sinceramente, yo prefiero ser como Lázaro, aunque sea un mendigo, pero ser llevado al seno de Abraham, y no como el rico que llenó su vientre de todo el bien de esta tierra y que llenó toda su casa de todo bienes y toda cosa preciosa, y finalmente fue llevado al Seol. Mejor poder ver la presencia de Cristo en toda su plenitud, ver al Cordero de Dios, ver a Dios mismo, ver ese cielo inefable, indescriptible, y estar en su santa presencia, que recibir cosas terrenales. ¿Qué quieres recibir de Jesús? Porque los que se acercaron a Jesús recibieron lo mejor, la eternidad, la bendición que su alma necesitaba, como aquella mujer adúltera que fue llevado por los religiosos de aquel entonces, ahí a los pies del Maestro. ¿Qué haremos con esta adúltera? La vamos a apedrear, Señor. ¿Tú qué dices? Todos ustedes, quien estén libre de pecado, arrójenle la primera piedra. Y dice la Escritura que entonces cada uno empezó a tomar marcha atrás, redargüidos por sus conciencias. Jesús, mostrando su misericordia y compasión por esa mujer necesitada, solo le dio una instrucción. Jesús, ¿cuál fue? Vete y no peques más. Esta mujer de Jesús recibió el consejo que necesitaba: deja de lo que estás haciendo ya y ten una vida limpia, honrada en Dios. Entonces, vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice: pues para esto fuisteis, ¿qué? Llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Jesús te llama a andar como Él anduvo. Él nos dejó un ejemplo para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Ya no las de esta tierra, ya no las pisadas de los amigos, ya no las pisadas de tu compadre, ya no las pisadas de tus padres que te llevan a la perdición, ya no las pisadas de la amiga que te llevan a una corrupción. Las pisadas ¿de quién? De Jesús. Andar como Él anduvo. Fuisteis llamados, y justamente Él padeció algo para dejarnos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, dejando toda impiedad, malicia, que destruyen las familias, que hoy por hoy vemos una tasa de divorcios muy alta, muy grande. Vemos hoy por hoy cómo los jóvenes son envueltos fácilmente en la drogadicción, en el alcoholismo, y ahí se hunden. Por eso hoy por hoy también ves demasiados anexos. Hoy por hoy ves las cárceles llenas, saturadas, ya no cabe un varón más. ¿Por qué? A consecuencia de la corrupción.
Se corrompe en todo su carácter, en todo su físico, en todo su ser el hombre. Y es por eso que entonces la ley terrenal los sujeta a un cautiverio eterno, y ahí están por puños. Porque a causa de esta dirección mal encauzada y de estas decisiones en sus vidas, se escoge el camino del mal, la malicia, la impiedad, y se destruyen. Entonces podemos entender algo: Dios nos llamó a seguir sus pisadas. Cuando tú entiendes el llamado de Dios a tu vida, irás por donde quiera que Él vaya. Pero sigamos adelante. Lucas capítulo 5, versículo 11. Lucas capítulo 5, verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dice el versículo, dejando lo que todo, le siguieron. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Los discípulos no escatimaron nada para seguir a Jesús. Al ver que era el Cristo, este es el Mesías. Dejaron todo por la causa de Jesús. Dejaron toda su meta, sus propósitos, proyectos terrenales. Dijeron: aquí tenemos todo con Jesús. Este es el todo. Y a esto ellos fueron llamados, y a esto fueron escogidos ellos, a seguir las pisadas del Maestro. Ya lo habíamos mencionado. Hay obras hechas desde la fundación del mundo, provistas por Dios, no solamente para ellos, para ti y para mí. ¿Cuáles? Es ahí donde tú debes de inquirir. Es ahí donde tú debes de buscar: Señor, ¿para qué tú me estás llamando? Y si para el día de hoy tú has entendido para lo cual Dios te está llamando, amado, manos a la obra, te estás tardando. Ellos entendieron este llamado cuando Jesús los estuvo buscando. Dejaron el amor del mundo y lo cambiaron por el amor de Dios y se volvieron a Él. Vayamos a otro texto, por favor. Marcos capítulo 1, verso 17. Marcos capítulo 1, verso 17 al 20. Y les dijo Jesús: venid en pos de ¿quién? De mí. Y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego que sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca remendaban las redes. Verso 20, por favor. Y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amado, así vemos en el transcurso de aquella visitación del glorioso Jesús en la tierra, cómo varios iban añadiendo al seguir las pisadas del Maestro. Mujeres y hombres se añadieron a Jesús para seguir sus pisadas por donde Él fuera. Y vemos cómo Jesús, incluso aunque ellos estaban cerca, Jesús mismo iba trazando las pisadas de estos, como en el caso de Pedro, por ejemplo, que iba tratando con este impetuoso varón, del cual a veces se impetuaba en sus decisiones y se aceleraba. Te seguirá donde quiera que vayas, Jesús. ¿Y qué hizo el famoso Pedro? Lo negó 3 veces al Señor Jesucristo. Y vemos como Pedro, en esta caída terrible, se arrepiente y se vuelve a Jesús. Y aún Jesús de ahí vertió su caída para bien. Gloria sea a Dios. A veces las personas llegan a caer en pecados,
Y les cuesta trabajo esta restauración, allegarse una vez más a Jesús para que les restaure su corazón y su vida. Ahí tenemos al famoso Pedro. Ese Pedro llegó caído a Jesús y Dios le restauró. Aun cuando Jesús llamó a Pedro y le dijo: sígueme, vemos que en ningún momento Jesús le haya reprochado esa caída. Jesús se lo había anticipado. Amén. Dios le había dicho: tú me vas a negar 3 veces, Pedro. No, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Pedro, me vas a negar 3 veces. Ahí estaba la impetuosidad de este hombre, y aún ahí Jesús tratando con su vida. Yo no dudo que en el diario vivir de cada uno de vosotros, amado, Dios vaya haciendo cosas y trazando situaciones para que entiendas el llamado y el camino de Dios para tu vida. Cómo Dios te ha estorbado en cosas, cómo Dios te ha estorbado hasta en las mismas negociaciones, cómo Dios mismo te ha estorbado en situaciones que has querido decidir y hasta emprender en tus propias fuerzas con un solo motivante: vuélvete a mí. Este es el llamado de Jesús. Estos varones, Juan, Zebedeo, ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, entendieron el llamado de Cristo. Entendieron para qué habían sido elegidos. Vayamos a Marcos capítulo 10, verso 21. Puedes irles anotando en una libreta, o bien puedes irlos revisando en tu Biblia, como gustes, para que podamos ir más ágiles en la revisión de los textos. Dice: entonces Jesús, ¿qué hizo? Mirándole, ¿lo despreció? ¿Lo desechó? ¿Le cerró las puertas de los cielos? No. Le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Mirándole, le amó. Mirándole, le amó. Ahí está la ternura de Jesús. Le amó. Amado hermano, pon atención. Si Jesús te amó, y aunque lleves ya años en la caminata de tu cristianismo, el llamado no ha cambiado. Pon atención. El llamado de Jesús es el mismo: sígueme, tomando tu cruz. No pierdas de vista las pisadas de Jesús. No te confíes porque llevas 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 50, eres un veterano. No te confíes porque todavía no estás en el cielo. El llamado no ha cambiado del Señor Jesús. Es seguir sus pisadas, es seguir detrás del Maestro, a donde quiera que Él vaya. Sígueme, le dijo al joven, tomando tu cruz. A este varón y a este joven, ¿por qué le estaba pidiendo una sola cosa que le faltaba? Porque había algo que estorbaba esa caminata. Había algo que impedía que Jesús, que a donde quiera que él fuera, le dijera: sígueme. Pero había un estorbo: él amaba las riquezas. Aquí nada más hacemos un paréntesis muy breve. Tengas o no disponibilidad de bienes y dinero, Jesús no menosprecia ni a uno ni al otro. Es decir, Jesús no te llama a que necesariamente tengas que ser pobre. Si lo eres, no es pecado. Y si tienes bienes, tampoco lo es. El problema de este joven era que su confianza y su amor era en ese recurso, el dinero, los bienes. Por eso Jesús específicamente a él le dijo: ve y dalo a los pobres. Él tenía que desprenderse de lo que más amaba. A lo mejor en ti no es el dinero, a lo mejor en ti es tu persona, tu honor, tu cuerpo, tu yo, tu auto, tu casa.
No lo sé. Algo puede hacer lo que Jesús de ti demande. Tus posesiones. Algo de lo cual estorbe que tú sigas a Jesús. O te amas mucho a ti mismo y a lo mejor en ti Jesús va a demandar algo. Deja de ser egoísta y verte a ti mismo, a ti misma. Voltea a ver la necesidad de los demás. Abre tu corazón a los demás. No pienses solamente en ti. Entonces, a este joven le pidió específicamente esto porque era su necesidad. Si no, imagínate, Jesús le iba a pedir algo y no lo iba a hacer. Le iba a pedir una comisión, le iba a mandar quizás lejos, alguna misión, qué sé yo, y no lo iba a querer hacer, no iba a pagar el precio. ¿Quién te dice que este joven no iba a acabar como Pedro quizás, crucificado y boca abajo? Y este joven no iba a poder hacerlo, ¿por qué? Iba a negar a Jesús, porque su corazón estaba posesionado en sus bienes y en sus recursos. Ahí estaba centrada su mira de este joven. Y entonces iba a venir el tiempo de la prueba y la persecución. Iba inmediatamente a negar a Jesús, porque en su corazón el trono no era de Cristo. El trono quería que fuera de Dios y de sus bienes y de sus riquezas. Quiero decirte algo específicamente. En el corazón solo cabe Dios. Si tú quieres que entre Dios y un ídolo terrenal en tu corazón, no entra, no cabe. El amor a las modas, el amor a tu persona, el amor a los deleites de esta tierra, el amor al alcohol, el amor a las drogas, las cuales te están destruyendo, el amor a tus enojos, ahí. Ese enojo desproporcionado, esa impetuosidad iracunda de dañar y herir a los demás. Amado, tú mismo te está haciendo daño, te estás destruyendo a sí mismo. Y el lugar se le da a Dios, y no se le puede dar a dos cosas al mismo tiempo. Estos hombres lo dejaron todo por la causa de Jesús. Amado hermano, el camino sigue siendo el mismo. La misma escritura nos dice: no hay nada nuevo debajo del cielo. El camino es el mismo. Las pisadas de Jesús son las mismas. Aún el hecho de cómo conocer a Jesús está plasmado en la escritura, está plasmado en la palabra, y en él y en ellas podemos conocer al Maestro, podemos conocer a Dios. Vayamos a otro versículo. Lucas capítulo 14, verso 26. Lucas capítulo 14, verso 26. Lucas 14, verso 26. Dice así: y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿no puede ser qué? ¿Qué cosas pide Jesús? ¿Entiendes que así sea? Entonces se contradice Jesús. Me dice que ame a mi prójimo, pero aquí me dice que aborrezca a padre y madre y hermanos. ¿Se referirá a eso? Pienso que no. La interpretación de este momento en el cual Jesús nos dice: mira, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, a lo que Jesús se estaba refiriendo es que en magnitud y intensidad de amor, que sea mayor por mí que por todos ellos. Porque Jesús dijo: ven y sígueme tomando tu cruz. Tomando tu cruz.
Entonces, en mayor intensidad y en nivel, que tu amor sea mayor el amor a Cristo Jesús que por todos los que te rodean. ¿Por qué? Porque la persecución podrá llegar a veces por los mismos de casa. Los mismos de casa pueden contradecirte, pueden atacarte por tú querer hacer la voluntad de Dios. Los mismos de casa pueden llegar a querer contradecirte y estorbarte y hacerte toda clase de burla, toda clase de ofensas. Y entonces viene el amor, que el amor es sufrido, el amor todo lo sufre, lo espera, lo soporta. Está bien, los amo y los soporto a mi familia, pero no voy a dejar a Dios porque lo amo más que mi propia familia. Porque muchas de las veces el tropiezo y el problema viene dentro de casa. Aun cuando la esposa o el ama de casa quiere pararse por Dios, viene la contradicción del marido, y viene el ataque, y viene la ofensa. Amada, yo te pudiera decir algo: mantente firme en Dios. Mantente firme en esa caminata. Aún se llegan a burlar de los jóvenes. ¿Qué? Entonces eres una mariquita. Bueno, entonces ya no eres hombre, ahora eres una niña. Y empiezan a hacerle toda clase de escarnios a los jóvenes para presionarlos y quererlos arrastrar en la misma corriente de la juventud perdida. El llamado de Jesús es un llamado que permanece, amado. El llamado de Jesús es para que tú seas a estar y como Él anda, y a estar con Él. No te dejes influenciar por esas presiones que le llaman generacionales. No te dejes presionar por los demás. Tú sigue a Jesús. Tú sigue las pisadas de Cristo. No dejes que todo eso te arrastre a tomar malas decisiones, mi amado joven. ¿Qué más? Vayamos a Juan 15, versículo 4 al verso 6, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en ¿quién? Si tú te despegas de la vid, ¿qué ocurre? Te va secando. Te va secando. No lo he visto ni una, ni dos, ni tres. Muchas veces ves cómo las personas, cuando se alejan de la vid, se van secando, se van muriendo, se van alejando, se van amargando, guardan rencor y se alejan de la vid y mueren. Pero qué hermoso es Jesús. Deja 99 para ir por un perdido. Por un perdido. Se va por el perdido. Aquí está la clave, amado. La vida es Jesús. Las personas toman sus decisiones, es correcto, pero dijo Jesús: permaneced en mí. Sigamos leyendo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el verso 5. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice ahí? Nada. El pámpano se seca sin Jesús. El pámpano queda sin fruto. El pámpano queda a expensas de la influencia del mundo, de la influencia demoníaca. Queda expuesto a la perdición, queda expuesto a todos los deleites de esta tierra, a toda doctrina de demonio, queda expuesta a los malos obreros, queda expuesta a los falsos profetas, queda expuesto a la perdición eterna. El corazón, cuando se aleja de Jesús, porque así decide hacerlo, se pierde y se corrompe.
Pero Cristo, bendito sea Él, que es fiel, deja 99 para ir por una perdida. Y ahí empiezan las inquietudes, y ahí empiezan los sueños, y ahí empiezan las ideas, y ahí empieza la Biblia abierta, y ahí empieza la predicación que te inquietó, y ahí empieza aquello de lo cual te llama una vez más Jesús. Vuélvete a mí, sígueme, mira mis pisadas, tienes que andar por donde yo anduve, tienes que ser como yo soy. No es ni uno ni dos los que han seguido a Jesús. Pedro siguió a Jesús, Andrés siguió a Jesús, Juan siguió a Jesús, Jacobo siguió a Jesús, Mateo siguió a Jesús, Pablo siguió a Jesús. ¿Quién era Pablo? Un hombre terrible, un hombre del cual la misma iglesia le tenía temor y pavor. ¿Por qué? ¿Por qué seguían a Jesús? Algo bien sencillo: era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Porque entonces aquí entraríamos a un paréntesis. Para ti, ¿quién es Jesús? Porque si para ti Jesús es un profeta, es Elías. Si para ti Jesús no es el Cristo, como lo fue para el gadareno, como lo fue para la samaritana, sabemos que es el Mesías y que es el Cristo. Con él hablas, le dijo Jesús a la samaritana. Entonces aquí hacemos un paréntesis. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿El Cristo? ¿El Mesías? ¿El que perdona y salva de tus pecados? Para estos hombres era el Hijo de Dios, el enviado del Padre, el que fue puesto en la cruz. Vayamos a Mateo para confirmar esto. Mateo capítulo 14, 33. Mateo capítulo 14, verso 33. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y ¿qué hicieron? ¿Quién era Jesús? Era Dios. Jesús era Dios. Dios mismo, caminando entre los hombres, haciendo grandes prodigios y milagros. Ahí estaba el Cristo y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este solo testimonio y dicho en ellos tenía un impacto en sus vidas. Ellos creían algo. Este es el Redentor de nuestras almas. Este es el gran yo soy. Este es el Dios eterno. Este es el Padre. Es el Príncipe de paz. Aquí está todo, en el Cristo, en el Hijo de Dios. Y Jesús repetidas veces se reveló a sus discípulos. En una ocasión fue una transfiguración que llamó a unos cuantos y se mostró tal cual era Él. Amado hermano, a veces así Jesús se revela a tu vida de una manera clara y palpable, para decirte una vez más algo: sígueme, no me pierdas de vista, sígueme, sígueme tomando tu cruz. Estás padeciendo, hay persecución, hay tribulación, hay angustias, sígueme. Armemos la conclusión. Vayamos a Juan capítulo 21, verso 18. Hasta el versículo 22 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Está hablando Jesús con el apóstol Pedro. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Verso 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿A qué lo estaba llamando Jesús a Pedro? Pedro, tarde o temprano vas a morir por mí.
Jesús lo dejó a la deriva y al aventón y pues a ver cómo le haces, tú te vas a enfrentar a la muerte y ahí tú vas a estar solo. No. El Señor Jesucristo en toda la vida de Pedro pudo presenciar los hechos y prodigios que Dios hizo mediante Pedro. ¿Somos producto terminado? No, hermano. Dios nos sigue formando cada día. Dios nos sigue enseñando. Dios nos sigue alimentando, perseverando en bien hacer y en una vida en piedad y en fe en Jesús. Puedes llegar al mismo cielo sin problema, asiduos de la palabra de Dios, de la vida eterna, agarrados de su palabra, para que no dejes de perseverar en Jesús. Pedro fue informado por Jesús de qué forma iba a glorificar a Dios. Dios quería que Pedro fuera mártir. Y de esa forma Dios firmar en la humanidad para testimonio a las naciones que el apóstol Pedro había sido seguidor del Señor Jesús. ¿Cómo? Mediante la muerte. Pedro tuvo que morir para decirle a los demás: yo sigo a Jesús. Aún se dice en la historia que Pedro fue el mismo quien pidió y dijo: no me crucifiquen en la misma forma que mi maestro, crucifíquenme al revés. Ese sí es un producto terminado. Ese sí es un cristiano. Ese sí estaba ya lleno de Dios. Porque para Pedro Jesús fue el Hijo de Dios, el Cristo. Por eso fue capaz de que por esa fe contundente y firme no se echó para atrás, sino que a la misma muerte le dio entrada. Pedro podría morir en paz y Jesús se lo anticipó. Cuando seas grande te van a ceñir y te van a llevar a donde no quieres. Vas a morir, Pedro. Verso 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Verso 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: sí quiero que él quede hasta que yo venga. Que a ti, sígueme. ¿Quién? Tú. Aquí hay algo curioso para empezar nuestra conclusión. A veces nos gusta voltear al de al lado. Ya ves, ahí te hablan. ¿Ya viste? ¿No estás oyendo? Cayó todo para ti. Mi vida, te estaban hablando, todo fue para ti. ¿No escuchaste? Sea de la mamá a los hijos, o de los hijos a los papás, o del esposo a la esposa, o de la esposa al esposo. ¿Cierto o no? A veces tendemos a hacer esta curiosidad. ¿Qué le dijo Jesús? ¿A quién le estoy hablando? ¿A Pedro o a Juan? Sígueme tú, le dijo a Pedro. Porque ahí venía Juan atrás de Jesús. ¿Y qué de este? ¿A usted qué? Sígueme tú, te voy a encargar algo. Sígueme tú a mí. ¿El llamado para quién es? Para ti. No para el de al lado. Jesús te está buscando a ti. Jesús con quien quiere entrar a cuentas es contigo. Jesús a quien quiere transformar en sus manos como al barro en manos del alfarero es a tu vida. A todos esos años pasajeros que has tenido en la tierra, Dios quiere hacer un cambio. Quiere transformar las cosas, quiere prosperar y bendecir tu vida. Por eso Jesús fue tan específico con Pedro: sígueme tú. Es que Él quiero que quede, tú ven, sígueme. Esta palabra que hemos estado repitiendo ya varias veces tiene una raíz y un significado muy curioso y muy precioso en cuanto a lo que engloba. Akoluteo o kelutos, podemos también mencionarla. Significa algo: un camino, seguir, ir atrás de. Ok, entonces ya me da toda la idea que necesito. Va más allá que esta simple exégesis.
O sea, ok, coluteo, ¿es seguir y detrás de quién? ¿De quién debes de seguir? De Jesús. El seguir a Jesús no es opcional, sino es una caminata continua. No es un hoy sí quiero, mañana ya no. Recuerda que los de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Amado, lo mejor es tener una fe constante. Aunque a veces nos cueste ir cuesta arriba en el día del sol, es decir, aunque esté cansado el momento y el tiempo que nos toque vivir, tú sigue detrás de Jesús, siguiendo sus pisadas. ¿Qué puede hacer Jesús contigo? Algo muy sencillo y práctico. Cuando tú eres humilde y buscas oír la voz de Jesús y seguir sus pisadas, y Dios limpió tu corazón, puede decirte algo muy práctico. Ven, acompáñame. Vamos a ver a los presos de la cárcel. Quiero anunciarles mi palabra. Sí, maestro, vamos. Ahora necesito que te prepares, vamos al hospital. Hay muchos enfermos. Hay que anunciarles la vida eterna. Acompáñame. Sí, maestro, vamos. Ven, vamos. Pongamos el brazo debajo de nuestra madre y sostengámosla hasta sus años, hasta que yo la recoja. Ayúdala. Sí, maestro, yo lo hago. Ven, levántate temprano, desvélate. Necesito darte una carga para que intercedas por el mundo y por otra nación. Sí, maestro, yo lo voy a hacer. ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es la necesidad? Ven, sígueme. Necesito que vayamos a ver al forastero, al huérfano, a la viuda, al necesitado allá afuera. Ven, quítate tus zapatos y dáselos a él. Sí, maestro, te seguirá donde quiera que vayas. Me los voy a quitar. Quítate tu chamarra y dásela al otro, tomando tu cruz. Ven, sígueme. Necesito que prediques en esa plaza pública, pero quizás te van a golpear. Son muy fieros aquí. Sí, maestro, lo voy a hacer por amor a tu nombre, sabiendo y conociendo que Él es algo, el Hijo de Dios, el Cristo, porque Él pagó por nosotros dejándonos ejemplo. Y esto es el sígueme. Tiene implicaciones. Estas raíces significa ordenar, mandar, empujar, impulsar, excitar, poner en movimiento. Y también se traduce como alguien que es amigo y compañero de viaje. Ven, acompáñame. Hay que ir a la otra ciudad a anunciar las buenas nuevas de Cristo a los que no conocen. Sí, Señor, implique lo que implique. Deja a los muertos que entierran a sus muertos. Ven y tú sígueme tomando tu cruz. Por eso Jesús a los que se acercaban, incluso a una multitud, llegó a un punto en donde les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, para empezar, niéguese a sí mismo tomando su cruz, porque implica la negación de tus propios deseos y anhelos. Hay gente que no quiere renunciar a sus propios deseos, porque habrá un día donde Jesús te diga: oye, creo que hoy es día de ayunar. Creo que el mundo está muy malo, muy perdido, muy podrido. Ponte en ayuno. ¿Habrá quien no quiera dejar la comida? No, yo cómo voy a dejar el taquito, la coquita, el consumo, la gordita, todo esto, ¿cómo lo voy a dejar yo? Hay momentos en los que Jesús demanda el ayuno. A la reina Esther le pidió 3 días sin alimento. A Moisés le pidió 40 días. A Jesús, a su hijo Jesús, ayuno también 40 días y 40 noches. Implica el negarse a sí mismo, tomando nuestra cruz. Significa sufrimiento, significa desvelarte, significa sacrificio, significa estar detrás de un hijo, creando un hijo, instruyendo a un hijo, formando a un hijo. Ese amor constante en fe, sacrificial, entendiendo algo: sigo al Cordero de Dios. Sigo a donde Él quiera que vaya, en un compañerismo y en una amistad, a coluteo. Sigo a Jesús como mi amigo. Maestro, híjole, traigo necesidades, traigo problemas, ¿me ayudas? ¿Qué quieres que te haga? Bendíceme.
hágase como dices. Dios, gracias, tú eres bueno. ¿Quién más como tú, Señor? ¿A dónde hay que ir? Vente, sígueme. Señor, ¿qué crees? Mi esposa está enferma, ayúdame. ¿Qué quieres que le haga? Sánala, Señor. ¿No Pedro lo llevó a la casa donde su suegra estaba enferma? La tocó y al instante, dice la Escritura, le servía. Esas necesidades Cristo las suple. Ven, sígueme, Pedro. No nos podemos quedar aquí en casa de tu suegra. Vámonos. Sígueme, hay que anunciar las buenas nuevas. Esta es la palabra acoluteo. Sígueme tú, le dijo a Pedro, tomando tu cruz. Incluso ahí en Grecia parece que hay un grupo que se llamaba akoloutos, que significaba justamente esta idea, esta figura. Una clase privilegiada de allá, esclavos que desempeñaban esta función de acoluteo. Un esclavo que le ayudaba a su amo a viajar y acompañarlo a donde fuera. Y andaba junto de él, y era un compañero y un amigo. Era un momento de ser amigos. Soy tu esclavo, pero soy tu amigo. Justamente este es el llamado que Jesús vierte para nosotros. Acoluteo. Sígueme tú. Mis pisadas, no tu voluntad, no tu parecer, no tu idea, no tu doctrina, no tu Dios, el Dios de la Escritura. A Jesús, el cual fue crucificado, asesinado, traicionado, fue clavado en una cruz en propiciación por nosotros. Jesús, poniéndonos ejemplo de sacrificio y amor, fue hasta la cruz, siendo marcadas sus manos, sus pies, ensangrentado, despedazado por los hombres, en propiciación por los pecados y por los tuyos. Hace 2000 años, este buen Jesús dejó un camino marcado. Ese camino es al cual Jesús te está llamando a que lo sigas. Vieron sus discípulos en él su amor, su compasión, vieron su vida de servicio, su entrega, su sacrificio. Esas son las pisadas de Jesús. Esas son las pisadas del Maestro. Seguir a Jesús es amar a Jesús y ser como Jesús era. Ser como Jesús y seguir sus pisadas te llevará por donde quiera que Él vaya. ¿Difícil? No, mientras tú pongas toda tu confianza en Jesús. Porque cuando te tomas de su mano, Jesús te guía, Jesús te ayuda. Te digo algo, no llevo ni 1, ni 2, ni 3 años. Jesús me ha guiado por muchos años, gracias a Dios. No siendo sabio en mi propia opinión, y no siendo orgulloso de mí mismo, ni siendo soberbio. Mejor tomándonos de la mano de Jesús, decir: Jesús, ¿qué quieres que haga ahora? ¿Ahora qué sigue, Señor? ¿Qué más quieres tú que yo haga para tu gloria? Sabiendo lo que implica el llamado a donde quiera que Él me mande. Y Dios me prepare, si así Él deseare, fuese a la misma cruz. ¿Te deja solo? No. El mismo Dios para el Señor Jesucristo envió ángeles que le fortalecieran en aquel momento. Dios no se desentiende de los momentos de dificultad que el creyente llega a enfrentar, para nada. Dios es fiel. Dios está en los mejores momentos y cuando más lo necesitas. Concluimos y cerramos esta plática. El llamado es a seguir a Jesús creyendo en su nombre, con un acoluteo. Sígueme y ve atrás de mí. Sígueme atrás de mi camino.
Sígueme impulsándote, yo iré. Sígueme siendo mi amigo y mi compañero hasta que Él venga o Él te lleve. Oremos de pie, amado. Vamos a ponernos de pie. Despidamos esta reunión orando a Dios, poniéndonos en sus manos. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por la verdad de tu palabra. Tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor, eterno Dios. Y tú no fallas porque tú fuiste a la cruz, Señor. Tú fuiste a esa marca gloriosa, Señor, dada por el cielo, para que los que creen no se pierdan, mas puedan tener vida eterna. Y ahora, creyendo, te puedan seguir. El llamado es a seguirte, Señor. Aún aquel centurión, Señor, que estaba debajo de la cruz, viendo cómo cuando tú expirabas, Señor, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Señor, tu llamado es a seguirte a ti. Ayúdanos, Señor, a cada uno a entender a qué nos estás llamando. Abre los ojos, Señor, el entendimiento de lo que sea necesario en la vida de cada uno, en lo que corresponda a cada uno. Toca los corazones aquí presentes y que escuchen tu voz y que te sigan a ti, Jesús. Ayúdanos a seguirte buscando y aclamando, Señor, en el nombre de Jesús. Para ti sea toda la gloria, Señor, y que así sea hoy y siempre. Amén. Amén.